Transistores BJT. ¿Qué es un transistor BJT o de unión bipolar? Un transistor de unión bipolar o BJT es un componente semiconductor de tres terminales que incluyen dos uniones P y N, lo que permite amplificar o aumentar una señal. Este dispositivo se gobierna mediante la corriente. Esta fluye desde el emisor hacia el colector o desde el colector hacia el emisor, dependiendo del tipo de conexión utilizado. Sin embargo, esta corriente principal es regulada por una corriente muy diminuta que se aplica al terminal conocido como base. El nombre bipolar proviene del hecho de que este tipo de transistor contiene dos tipos de materiales semiconductores. Uno es el tipo positivo, conocido como tipo P. El otro es de tipo negativo, conocido como tipo N, a través de los cuales fluye una corriente. El transistor BJT tiene tres partes muy importantes: el emisor, representado por la letra E, la base, representado por la letra B, y el colector, representado por la letra C. Tipos de transistores BJT. El primer tipo es el transistor NPN, el cual está formado por dos capas de material tipo N y separadas por una capa tipo P. El siguiente tipo de transistor sería el PNP, el cual está formado por dos capas de material tipo P y separadas por una capa tipo N. Ahora, visualiza el emisor como el grifo de agua donde fluye la corriente inicialmente, la base como una especie de válvula y el colector como el segundo grifo. Esta analogía es perfecta para indicar los tres estados del transistor, los cuales son corte, activa y saturación. Funcionamiento en modo corte. Tanto la unión de la base del colector como la unión de la base del emisor tienen polarización inversa. Esto, a su vez, no permite que la corriente fluya desde el colector al emisor cuando el voltaje del emisor base es bajo. De este modo, el dispositivo está completamente apagado, ya que la corriente que circula por el dispositivo es cero. Imagina que la válvula base está cerrada, por lo que no fluye agua desde el emisor hacia el colector. En términos eléctricos, no hay corriente que fluya entre el emisor y el colector. Es como si el interruptor estuviera apagado. El siguiente modo de funcionamiento es el modo de saturación, el cual tanto la base del emisor como las uniones de la base del colector están polarizadas directamente. La corriente fluye libremente desde el colector al emisor cuando la tensión base-emisor es alta. En este modo, el dispositivo está completamente encendido. Imagina que la válvula base está completamente abierta y el agua fluye libremente desde el emisor hacia el colector. En términos eléctricos, la corriente puede fluir entre el emisor y el colector. El transistor se encuentra en un estado de saturación y permite el paso completo de la corriente. Funcionamiento controlado por corriente. La clave para controlar el flujo de corriente entre el emisor y el colector es la base. Imagina que alguien controla la apertura de la válvula de la base, determinando así cuánta agua fluye desde el emisor hacia el colector. De manera similar, aplicando una pequeña corriente en la base de un transistor BJT, podemos controlar la corriente entre el emisor y el colector. Funcionamiento de amplificación. Una característica importante del transistor BJT es su capacidad para amplificar señales. Imagina que la cantidad de agua que fluye desde el emisor hasta el colector puede ser mucho mayor que la que controla la válvula en la base. De manera análoga, cuando aplicamos una pequeña señal en la base, el transistor puede amplificarla y generar una señal mucho más grande entre el emisor y el colector. Todos los transistores BJT, tanto NPN como PNP, pueden ser polarizados de tal manera que haya un terminal compartido en su circuito de polarización, es decir, un componente que participe tanto en el lazo de entrada como en el lazo de salida.
Este terminal compartido puede ubicarse en cualquiera de los terminales del dispositivo. Punto de trabajo. El punto de operación de un transistor que indica los valores de corriente y tensiones en sus terminales para que funcione en la región activa se representa generalmente como punto Q. Al aplicar el procedimiento mencionado anteriormente, podemos determinar la corriente de base y el valor del voltaje VCE del transistor. El análisis o diseño de un amplificador transistorizado requiere evaluar tanto la respuesta del sistema en corriente directa, DC, como en corriente alterna, AC. A menudo tiene a considerar el transistor como un dispositivo que se puede aumentar la señal de entrada de corriente alterna sin depender de una fuente de energía externa. Sin embargo, en realidad el aumento en la potencia de salida de corriente alterna es el resultado de una transferencia de energía desde las fuentes de corriente directa aplicadas al circuito. Por lo tanto, el análisis o diseño de cualquier amplificador electrónico se divide en dos aspectos, uno enfocado en el comportamiento en corriente directa y el otro en corriente alterna. El nivel de operación en corriente directa de un transistor está influenciado por diversos factores, incluido el rango de posibles puntos de operación presentes en las características del dispositivo. Aplicaciones de los transistores en la vida diaria. Los transistores tienen multitud de aplicaciones entre los cuales se pueden encontrar amplificación de todo tipo, ya sea señales de radio, señales de televisión e instrumentación. Estos transistores también son aplicados en generadores de señal, tales como osciladores, generadores de onda, emisión de radiofrecuencia, entre otros. Otras dos aplicaciones muy importantes es la conmutación, donde actúan como interruptores.